¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se le ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. Evita enfermarte de COVID-19 con las siguientes medidas en tu arreglo personal. 1. Usa camisas, blusas o camisetas de manga larga. 2. No uses accesorios, en especial aretes, collares, relojes, pulseras o anillos. 3. Si tienes cabello largo, recógelo en una coleta si vas a salir de casa. 4. De preferencia evita dejarte crecer las uñas o usar esmalte, ya que podrías acumular virus y bacterias. 5. No te maquilles en el transporte público, ni compartas tus cosméticos. 6. Cámbiate de ropa a diario. 7. Báñate cada vez que regreses del trabajo. Así procuras tu salud, la de tu familia y la de tus compañeros del trabajo. Cuídate, unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Usted escucha Radio Nesa, radio para todos. Transmitimos desde Avenida San Ángel y José Vicente Villada, código postal 57710. Teléfonos en cabina 5550-350725. Síguenos en Facebook en @Radio Nesa Oficial. Radio Nesa, radio para todos. Una emisora del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Hola, muy buena mañana hoy para todos ustedes, amigos de Mundo Enigma. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén muy bien. Aquí transmitiendo desde Radio Nesa, la radio de todos, con el cariño de siempre. Y bueno, pues poniendo nuestro mejor esfuerzo para que ustedes obtengan una información que les sea de beneficio, de agrado y que les pueda servir para reflexionar. Ese es uno de los cometidos de nuestro programa. Bueno, pues hoy es uno de esos programas que nos llevarán a profundizar mucho más en la comprensión de nuestras vidas. Una de nuestras herramientas más importantes, pero más delicadas, hiperdelicadas, son las decisiones. En este rubro tenemos dos tipos: las decisiones intelectuales y las decisiones emocionales. Estos dos elementos son necesarios, son ultra necesarios para que nosotros podamos ir abriéndonos paso en la vida. Tenemos que tomar decisiones desde la parte racional de nuestro ser, pero tienen que estar acompañadas de los matices emocionales de nuestro propio interior. Es decir, no podemos nosotros ser máquinas de razonamiento artificial o mecánico prácticamente, sin este tamiz, sin este color, sin esta lubricación, sin esta compañía de nuestros estados emocionales. Hoy vamos a explicar qué ha sucedido cuando la humanidad se ha ido por el lado racional, o cuando nosotros hemos ido por el lado racional y hemos dejado de darle ese matiz emocional a nuestras decisiones en la vida. ¿Se lo han preguntado ustedes alguna vez, amigos del Mundo Enigma? Bien, pues nosotros entendemos que muchas gentes actualmente ven el mundo de las artes y las ciencias que es una manifestación donde se conjunta
lo racional, lo intelectual, nuestro centro intelectual con nuestra parte emocional, y entonces esto crea obras magníficas, obras que han quedado para la posteridad, obras que han quedado plasmadas en el inconsciente mismo colectivo de esta nuestra humanidad, porque hay arte mecánico y hay arte. El arte mecánico es aquel que se hace con fines neta y puramente comerciales, y el arte es el arte que se hace para dejar un mensaje implícito en las almas de nuestros semejantes. Bueno, pues miren ustedes, como sabemos, en la epopeya de Gilgamesh, vamos a hacer una inferencia aquí, vamos a hacer una alusión a este gran diluvio que se habla en la epopeya de Gilgamesh, en Babilonia, en el imperio babilónico, y en la Biblia. Vemos aquella famosa historia del diluvio universal, de cómo una generación de seres humanos quedó totalmente perdida, quedó totalmente ahogada en una serie de no propiamente era agua. El agua es un líquido vital. El razonamiento, las emociones, nuestros propios instintos, nuestras pasiones, todas estas cosas son también elementos vitales. Pero cuando todos estos elementos desbordan su propósito, entonces, bueno, pues se convierte en una especie de diluvio, como este gran diluvio universal que barrió con la humanidad entera. ¿Cómo tuvo que perderse toda esta humanidad que se había corrompido totalmente y hubo de haber sido borrada de la faz de la tierra, para recomenzar la historia de la humanidad, una especie de gran reseteo, que es algo que se está mencionando en esta actualidad también, que viene un reseteo económico, un reseteo de comportamiento, un reseteo en la cuestión del conocimiento, de la técnica, de la tecnología, de la biología y de nuestro comportamiento, de nuestro propio comportamiento como seres humanos. Pudiera ser que todo esto se refiera a las nuevas revoluciones que han venido dándose, o que sea algo parecido, un parangón con las grandes revoluciones que ha habido a través de la historia humana. Por ejemplo, la revolución industrial allá por los años 1740, por ahí así, y las siguientes revoluciones, todo esto, bueno, pues fue dando origen a una serie de comportamientos distintos de los seres humanos en todos estos distintos momentos, en todos estos diferentes momentos. Es una especie de péndulo de confusión cuando no hay una fuerza que le dé certeza, que neutralice todas estas pasiones y todos estos contenidos que van surgiendo a medida que la humanidad se va desarrollando. Así que les decía, bueno, pues la revolución industrial y todas estas otras revoluciones que ha venido habiendo, la era de la comunicación, cuando se inventó el teléfono, el telégrafo, todas estas cosas, la época en que aparecen las telecomunicaciones, la época en que se juntan las telecomunicaciones y la informática y se genera esta era de la información, la llamada era de la información, y todos estos asuntos, ¿no? Que todo esto ha sido como ese diluvio que en algún momento tuvo que resetear completamente a la humanidad, borrar completamente toda esa enorme corrupción y problemática que había habido en la humanidad. Digamos que nosotros deberíamos de pedir por la gobernabilidad de nuestros estados, de nuestras naciones. Deberíamos de pedirlo como ciudadanos, y también
debiéramos buscar a las fuerzas espirituales, no solamente a las fuerzas políticas, a las fuerzas culturales, sociales, sino también buscar y apelar a las fuerzas espirituales para que se vaya dando mayor armonía en todos los aspectos, en todos los campos de la gobernabilidad de las naciones. En el caso de la nuestra, pues de la nuestra. Los seres humanos debemos ocuparnos en nuestro crecimiento personal, interno, profundo, no solamente en el aspecto superficial, no solamente abrir un periódico o un portal de internet y leer las noticias del día, y no solamente comentarlas y hacer tweets o hacer declaraciones en Facebook, que a veces son declaraciones completamente absurdas y tontas, o a veces tienen algún sentido también. No quiere decir que todo lo que hagamos está mal o que todo lo que hacemos no tiene sentido, y hacer todas estas tareas, pero además no olvidar nuestro potencial espiritual. Al irse modernizando las sociedades, nos sobra tiempo. ¿Por qué nos sobra tiempo? Porque muchas de las tareas que hacíamos antes, ustedes vean cuando la era del feudalismo, por ejemplo, la gente estaba completamente esclavizada y trabajaba de sol a sol. Cuando la Gran Depresión de 1929 se contrataba por salarios de miseria a gente que tenía que trabajar hasta aventar los hígados, y esto sigue sucediendo en muchos países, en países de América Latina, en países de África, en los países subdesarrollados, y aquí en México, bueno, pues recientemente ha habido incrementos al salario mínimo me refiero, pero la voracidad empresarial sigue tratando de conservar la mayor tajada, sin importarle las consecuencias que tenga con la gente que es la que hace las cosas, porque si dejáramos solo al empresario, el empresario sin gente, aunque tenga millones y millones de pesos, de dólares o lo que sea, sin gente y sin gente que pueda operar las máquinas, los robots o que pueda trabajar, pues no podría hacer todo solo. Sería imposible que una persona, si no tuviera gente, un empresario, pudiera llevar a cabo su empresa, pudiera desarrollar su empresa. Entonces, también deben considerar todo este tipo de cuestiones. Entonces, al irse modernizando la sociedad, bueno, pues nos va sobrando tiempo para ocupar el potencial intelectual, el crecimiento y en el crecimiento y en el florecimiento de nuestras vidas. Es decir, vamos a tener que ir pensando o vamos pensando en cómo mejorar nuestra existencia, pero por alguna razón empezamos a desarrollar, en lugar de como especie humana, en lugar de desarrollar métodos para poder armonizarnos como sociedades, empezamos a desarrollar armamento más y más sofisticado cada vez. Por ejemplo, empezamos a desarrollar formas de dominación, empezamos a desarrollar herramientas o elementos nucleares armamentísticos, se desarrollaron drones no tripulados y muchas otras cosas, además de una mayor fuerza en la imposición de las doctrinas económicas. Las doctrinas económicas se han vuelto verdaderos Frankensteins, crueles, inhumanos prácticamente, ¿no? Se han vuelto verdaderas máquinas destructivas, en lugar de ser elementos que generen bienestar. Se han convertido en elementos que generan un enorme malestar y generan una enorme una competencia salvaje entre los seres humanos, generan un estrés desmedido, generan una preocupación inédita hasta
en la humanidad hasta esta época por conservar los puestos de trabajo, y esto a los empresarios muchas veces les beneficia porque amenazan a su gente con despedirlos, y si no hay otras fuentes de trabajo, bueno, pues la gente aguanta estas condiciones infrahumanas que muchas veces hay en empresas donde los patrones son verdaderamente negreros, ¿no? Se dice así por la cuestión de la esclavitud, pues se les dice negreros a los patrones, porque recuerden ustedes que en una época la gente de color pues era esclavizada, entonces son verdaderos negreros, se les dice verdadera gente con tendencias esclavistas. Con el poder imperialista que sigue vigente, con la imposición social, nos quieren manejar siempre modelos de vida que son convenientes para las minorías ricas de los países, para las minorías del poder de los países, para las cúpulas del poder de los países, y tratan de imponer estos modelos de vida, esta imposición social de modelos de vida, para que esos modelos de vida se apeguen a los intereses de ellos, sin importarles si son nocivos o no para la inmensa mayoría de la sociedad. El clasismo, esa idea de que alguien porque tiene un poco más de recursos económicos es diferente y distinto a los demás, que es alguien que por tener un poco más de dinero es superior. ¿En qué? ¿En qué es superior a alguien que tiene un poco más de dinero? Todos los seres humanos estamos, cuando nos morimos y nos convierten en ceniza, no valemos ni 20 centavos de dólar, para que se entienda bien, sea quien sea un Rockefeller, sea un Rothschild, sea un Pedro Pérez o quien sea, su osamenta no vale más que $2, y eso a lo mucho. Entonces, ¿por qué tendríamos que pensar que alguien que está en una de esas cúpulas, que además pueden haber sido generadas o pueden haber llegado a esos niveles cupulares de manera tramposa? Y vamos a hablar también de esta falta de ética y de moral que por la búsqueda del desarrollo a través del puro razonamiento, de la astucia y todo este tipo de cosas que son cuestiones mañosas, han engañado durante mucho tiempo, se ha engañado durante mucho tiempo la sociedad misma con este tipo de cosas. El racismo, que es otra de las enormes lacras generadas por este desarrollo, por esta toma de decisiones únicamente basada en lo intelectual, en lo racional. La depauperación económica y la aniquilación de los recursos naturales, esa es la condición humana actual. Fíjense, depauperar la economía, aniquilar los recursos naturales, a muchos de ellos no renovables. Dentro de poco mucha gente pronostica que va a haber la guerra por el agua, porque nos hemos ido nada más a la parte de las decisiones digamos racionales, no hemos ido racionando las cosas. Esa es no racionalizando, sino racionando las cosas. Esa es la condición humana actual. Nos hemos convertido como especie en una especie desmedidamente destructiva, depredadora. Si no, veamos que en la historia de la humanidad han existido, lo que más ha existido son guerras y guerras y guerras y guerras y más guerras. No solo guerras convencionales, sino como en nuestro país en los años 70, esas que eran llamadas, las famosas llamadas guerras sucias, que estaban llenas de atrocidades, donde las gentes del poder, a través del manejo que podían hacer de las cosas, generaban grupos paramilitares y todo, y cosas que se han seguido haciendo
hasta hace poco, ¿no? Que de grupos que eran formados como paramilitarmente para reprimir a la gente que tenía otro tipo de modelo de pensamiento o buscaba hablar de otro tipo de modelos de pensamiento o que tenía una ideología distinta a la que tiene a la que tiene el común de la sociedad, a la que se ha tratado de implantar sobre la sociedad. Era imposible que alguien que disintiera pudiera llegar muy lejos. Bueno, pues todo esto, todas estas cosas llegaron a ser verdaderas bestialidades aquí en nuestro país. Y hoy en día hemos llegado hasta lo que se llaman las famosas guerras híbridas, estas que ya son no con armas, digamos, con fusiles, con balas, con este tipo de cosas, sino también son a través de cuestiones psicológicas, de cuestiones biológicas y de cuestiones tecnológicas, de internet y todas estas cuestiones. Así es que, bueno, pues hemos ido avanzando en todos estos mecanismos destructivos, pensando en que si soy superior a aquellos, si no me pueden alcanzar, si yo tengo mejor armamento, si yo tengo más entrenado a mi ejército o tengo más miembros en mi ejército, entonces, o tengo un ejército muy grande, entonces nadie va a poder hacernos nada, ni nadie va a poder con nosotros. Esto pues, es un verdadero error, es una atrocidad y es una tontería, porque nos hemos ido por el lado de la pura racionalización de las cosas. Pero no se vayan, amigos, este es apenas el inicio del programa. Vean ustedes cómo se ha ido iniciando este programa pues hablando de todo este panorama casi apocalíptico que ha generado la propia humanidad con estas decisiones intelectuales que ha venido tomando, estas decisiones de racionalismo, muchas veces de racionalismo barato, como en el caso de estos grupos de estos grupos de cúpulas ultrapoderosas que buscan en un sentido determinado nada más, y que todo lo que no se parece a eso es malo, es negativo. Todo lo que disiente de lo que ellos plantean como modelos debe desaparecer. Bueno, pues eso es algo totalmente absurdo, porque estamos en un lugar, en un planeta, en una tierra donde la pluralidad es una de las mejores cosas que ha encontrado la humanidad como elementos de culturización de las sociedades. En un momento regresamos, amigos, no se vayan, van a ver qué interesante se va a poner este programa. Hoy aquí estamos arrancando y en un momento estamos con ustedes. Vamos al primer corte y regresamos. Los contagios por COVID-19 aumentan. A partir de este 2021 es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos, abiertos o cerrados, tales como parques, plazas, jardines, calles, avenidas, tianguis y mercados, para evitar muertes. De no hacerlo, recibirás una sanción. Esto no es un juego. No seas responsable de una tragedia. Cuando usas cubrebocas, reduces considerablemente la probabilidad de contagiarte o contagiar de COVID-19. Sin importar el tipo de cubrebocas que utilices, este debe de cubrir nariz, barbilla y boca. Recuerda, a partir de ahora es obligatorio el uso de cubrebocas. Pórtalo siempre y evita sanciones. Unidos, saldremos adelante. Nesa, Ciudad de Todos, Gobierno Municipal.
Bien, amigos, ya estamos aquí de regreso en este segundo bloque de su programa Mundo Enigma, Misterio Digital por Radio Nesa, la radio de todos, con este gran tema. Es un temazazazo: decisiones intelectuales y emocionales, el péndulo de la confusión. Bueno, pues nos habíamos quedado en estas famosas guerras híbridas o llamadas guerras híbridas, donde ya se mezclan mucho más factores y elementos. Antes nada más era un escudo y una espada, un casco y una armadura. Hoy es un montón de elementos, además de tecnología, que se han adicionado a esta enorme locura generada por las decisiones puramente racionales. Y bueno, los tecnoparadigmas estos en los que estamos metidos, la era de la información, o cualquiera de esos surgimientos de conocimiento, en donde la apertura de enormes abismos de conocimiento ha ido, digamos que transformando o trayendo consigo una renovación. Pero ahí la pregunta, amigos del Mundo Enigma: ¿estamos preparados como entidades humanas para recibir estas enormes cantidades de conocimiento que brotan de los abismos, brotan a borbotones de los abismos de las mentes humanas, de los abismos de los grupos humanos, científicos, tecnológicos, de biológicos, intelectuales de todos los órdenes, grupos, incluso de estos grupos que se llaman a sí mismos los grupos que son interdisciplinarios, brotan de ahí, y además alimentados y ahora nutridos también por la gran cantidad de información que se genera en las redes sociales. Información falsa, hay que decirlo como es, e información verdadera, porque estamos en la época de la postverdad, como alguien dijera, y la posverdad no es más que el enunciar mentiras como posibilidades de verdad, cosas que no están determinadas ni están ya definidas, pero que se toman como si fueran a serlo más adelante o en algún momento pudieran serlo. Entonces, bueno, pues todo este conocimiento que ha brotado y brotado y brotado, como si estuviéramos en una enorme inundación de conocimiento, bueno, pues seguramente ha trastornado y enfermado a muchos de las personas, a la sociedad misma en su conjunto. Esta apertura de enormes abismos de conocimiento podría también entonces llevarnos a esta pregunta de que si estamos preparados como entidades humanas para recibir tal cantidad de conocimiento que cada época ha traído. Pero en esta, bueno, pues ha sido en una gran saturación de información. Estamos emocionalmente, fíjense, no estoy hablando de la capacidad de la mente, sino estamos emocionalmente, ahí entramos a la otra cámara, a la cámara emocional de nuestra existencia, que esta debe darle matiz y color y vida a los conocimientos. Bueno, pues estamos preparados para esos grandes cambios intelectuales emocionalmente. Podemos bajar de nuestra intelectualidad, convertir las cosas en resultados emocionales satisfactorios y coherentes. Tendríamos que abrir las páginas de diferentes medios de información y darnos cuenta qué está sucediendo con esto. Y, oh decepción, la crueldad humana y todas estas cosas, las distorsiones en diversos aspectos, han demostrado que no estamos preparados muchas veces emocionalmente para darle cauce a ese enorme caudal de información intelectual o de decisiones intelectuales que tomamos, y armonizarlas
con la parte emocional de nuestra existencia. No lo estamos aún, porque en cada uno de estos grandes momentos de cambio van también muriendo grandes cosas que teníamos antes. ¿Cuántas veces me ha dicho usted de sí mismo o de algún otro, yo no era así antes? Las mismas transformaciones de este tiempo han matado grandes cosas que teníamos nosotros como atributos humanos, sensibles, emocionales. Entonces, esos atributos humanos entrañables se van, se borran en estos cambios vertiginosos que va dando este mundo con sus revoluciones de información o con sus modelos de pensamiento. Ahora, cada revolución de conocimiento trae consigo múltiples beneficios, pero nuestro dominio sobre estas tarda y nuestras distorsiones emocionales vienen con esos retardos, con esa digamos, inconsistencia entre lo que pensamos y lo que sentimos. Desde la más remota antigüedad se ha sabido que todo lo vivo, incluyendo los cuerpos celestes, están sujetos a las más diversas revoluciones. Fíjese usted, no cuando hablamos de revolución se imagine usted inmediatamente a alguien armado con un vestido de este tipo, camuflajeado y este tipo de cosas. No, estamos hablando de lo que son las digamos que las revoluciones, como cuando usted dice que una llanta gira tantas revoluciones por minuto. Bueno, pues esos movimientos que tiene por minuto, por segundo, por lo que sea, esas son las revoluciones. Entonces, en todas las cosas en este mundo, todo lo vivo entra en estados revolucionarios. Por ejemplo, en los diálogos de Platón dice Fedro que Sócrates le encarga, le dice también, me proponía interrogarle cuando está en un diálogo con otra persona, le propone interrogarle en igual forma acerca del Sol, de la Luna, de los planetas, para conocer la razón de las revoluciones y los movimientos y de todo lo que sucede en la Vía Láctea. Luego hablan del alma en las revoluciones. Sobre esto que hablamos ahora, se dice que después de la muerte de alguno, el genio que lo va conduciendo o lo conduce durante la vida, lleva el alma a cierto lugar. Fíjense, aquí ellos hablaban de esta parte espiritual también, de esta parte que es tan necesaria para los seres humanos y que hemos hecho a un lado en pos de encontrar estos modelos de disque progreso o disque felicidad que se nos han ido inculcando desde la más temprana infancia. Bueno, pues ellos hablaban de que hay un genio, hoy podríamos decir como una especie de ángel de la guarda, de genio, de intercesor espiritual o como usted guste llamarlo, que nos va guiando a través de la vida y que se encarga de conducirnos al punto, de un punto a otro, y después de haber recibido ahí los bienes o los males a que se hace uno acreedor en el transcurso de la vida y que ha permanecido en esta instancia todo el tiempo que fue designado, como si ya tuviésemos nosotros asignada determinado número de días por vivir, aparece otro conductor que nos vuelve a la vida presente después de muchas revoluciones de los siglos. Fíjense, hay un mito de las revoluciones de Platón también. Este camino no es dice Telesfo en Esquiles, un camino sencillo. Dice, fíjense, Telesfo en este diálogo con Esquiles menciona
el camino sencillo o un camino sencillo conduce a los infiernos. Las buenas intenciones son el camino hacia el infierno. Un camino sencillo conduce a los infiernos. Cuando uno trata de evitar el trabajo sustancial que tiene que hacer en este mundo, busca uno por la parte más sencilla y se encuentra con enormes dificultades, porque la realidad es que esos caminos sencillos, esos caminos más fáciles, en lugar de llevarnos a un progreso, nos van a regresar a un conflicto o a una serie de conflictos aún mayores, el infierno. No es ni único ni sencillo. Si lo fuese, no habría necesidad de que alguien nos guiara, porque nadie puede extraviarse cuando el camino es único. Cuando hay un solo camino, bueno, pues nadie se puede extraviar, pero resulta que este mundo y esta vida tienen tal cantidad y variedad de informaciones, de opciones, de caminos y de probabilidades, que necesitamos forzosamente un guía. Estamos como Alicia en el País de las Maravillas, cuando encuentra al gato y le dice que por cuál camino debe de ir, y el gato le dice pues hacia dónde quieres ir, y ella no sabe. Entonces le dice el gato que da igual cualquier camino que tome, pero nosotros tenemos que encontrar necesitamos pues un guía que nos vaya orientando, porque son muchos las opciones y los caminos que tiene esta vida. Y el alma dotada de templanza y de sabiduría sigue a estos dictados del espíritu, esta guía del espíritu, voluntariamente. No necesita ser empujado o coaccionado para hacer las cosas, sino voluntariamente sabe que ese es el camino adecuado. Digamos que sabe la suerte que le espera a uno, pero lo que está mal es cuando uno está clavado en el cuerpo pasional, cuando uno está entregado a las pasiones y al hedonismo y a todas estas cosas, y permanece largo tiempo ligado a este mundo visible. Cuando uno está muy muy materializado, solo después de haber resistido y sufrido mucho es cuando el genio que nos ha sido asignado, o el ángel o el intercesor espiritual, les decía, o el nombre que usted le dé, bueno, pues en ese momento es donde puede ser que aceptemos la guía, y muy a pesar de nosotros, pues tengamos que hacer las cosas y nos tengamos que ir de este mundo, o tengamos que disminuir todas esas pasiones y ese hedonismo que esta sociedad egomaníaca nos ha dicho que es la vida esencialmente. Hoy los chavos dicen que la vida loca, pues eso ya no es novedad, eso se venía diciendo desde hace 1000 años, ¿no? Las orgías y los excesos y todas esas cosas, las drogas y todo eso, existe desde hace milenios. Entonces, dentro de cada entidad viviente, ergo nosotros los seres humanos somos entidades vivientes, existe este sentido de revolución, de movilidad hacia algo mejor. Por ello, en lo social existen las revoluciones también. Miren, amigos de Mundo Enigma, nosotros los seres humanos, como especie, estuvimos en ciertos lapsos de la historia sujetos a estas élites mañosas y poderosas,
como los señores feudales, por ejemplo. Los señores feudales, los líderes políticos, los cleptócratas, políticos rateros, la plutocracia, las monarquías, los sacerdotes, las iglesias, los organismos internacionales, los institutos de ingeniería social, los medios de comunicación, todos estos elementos de consolidación de poder para unos cuantos, bueno, pues nos tuvieron sujetos y sometidos. Hablábamos al principio de esto, de aquellos que estaban completamente esclavizados. Entonces, cuando el individuo se siente atrapado, con muy pocas posibilidades de desarrollo, producido por estas grandes transformaciones en las diversas épocas, vive como súbdito el ser humano de la gran mayoría de la humanidad, y de pronto a nosotros, las personas comunes y corrientes, cuando empieza a haber progresos tecnológicos, intelectuales, digamos en los procesos de producción y todo eso, empieza a sobrarnos tiempo. Ya las jornadas laborales no son como en la época feudal, de sol a sol, sino que ya se reducen las jornadas laborales, todo este tipo de cosas. Empieza a haber un poquitito de movilidad social, que hace poco, por cierto, comentaba el presidente de nuestro país, el presidente de México, hablaba de la movilidad social. Ese es un punto importantísimo, toral y central en el desarrollo de nosotros como individuos. Entonces nos empieza a sobrar un poco de tiempo, y ahí es cuando se empiezan a gestar otras alternativas de vida, cuando se empieza a generar, cuando la misma sociedad empieza a generar nuevas alternativas para su crecimiento y su movilidad. No necesitamos que nos las den los que tienen el poder. La misma sociedad es capaz de crear, claro, si cooperan mejor, pero la misma sociedad es capaz de crear estas otras alternativas. Pero en un momento regresamos para continuar con este gran tema: decisiones intelectuales y emocionales, el péndulo de la confusión. muchas diferentes estructuras ancestrales, las culturas chamánicas, ¿verdad? Calle de Santiago, Guanajuato, yo estuve por allá hace poco tiempo. Una parte del tiempo y el espacio en alguna parte inmaterial. Y bueno, amigos, pues aquí estamos nuevamente ya de regreso para concluir esta emisión de Mundo Enigma. Veníamos hablando entonces de todas esas grandes transformaciones que se vinieron dando. El hombre no era ya un súbdito esclavizado, pero seguía siendo ya un esclavo voluntario, que esto era peor, ¿no? Continuar siendo ahora esclavos voluntarios. Por ahí se menciona mucho esto de que se han creado campos de concentración sin lágrimas.
bueno, pues estos cercos de generados a través de la información, la manipulación y la ingeniería social y todos estos elementos transformadores, parte de esta era, de esta época, pues han ido generando en la humanidad algunas de las grandes inconformidades. Entonces, estos cambios han generado también un poco de más libertad, y aunada a la animosidad, al ánimo, al ímpetu de las generaciones que vienen corriendo, se inician las revoluciones en el campo de la sociedad, las revoluciones en cuanto a lo que quieren los seres humanos, queremos los seres humanos como sociedades. Hoy hay un enorme cambio. Si usted compara, usted que me escucha, amigo del Mundo Enigma, si compara el México de los años 60, 70, 80 con este México actual en la cuestión social, vamos a ver que hay diferencias completamente sustanciales en muchos órdenes. Como vimos anteriormente, todos los organismos, hasta los cuerpos celestes, se revolucionan. Con mucho más razón, nosotros, los seres humanos, los individuos que estuvimos sepultados y aplastados por siglos y siglos y siglos de opresión, vinieron entonces desde la Ilustración las fuerzas de la inteligencia mediante la ciencia, el conocimiento y todas estas cosas, a liberar al hombre, a liberar al ser humano. Entonces la civilización empieza a ser nutrida por un diluvio intelectual de conocimientos, digamos que las conciencias creadas en estas generaciones revolucionarias, los nacionalismos, las generaciones como la del 28, lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, que es una cuestión, todas guerras y guerras, les decía yo, los baby boomers a partir de los años de posguerra, la unidad va perdiendo, digamos, la humanidad como conjunto va perdiendo unidad, y la humanidad va perdiendo atributos humanos que hacían, fíjense lo que estoy diciendo, hemos ido perdiendo atributos humanos que hacían a la humanidad una humanidad mucho más empática y comprensiva. Llegan las doctrinas que empujan hacia afuera de la ecuación humana a la religión. Llega el nihilismo, llega el socialismo, el materialismo dialéctico, todas estas grandes disciplinas intelectuales, pero que empujan a la religión fuera de la ecuación social, o intentan hacerlo. Aparece Federico Nietzsche y dice: Dios ha muerto. La ciencia se va volviendo todopoderosa, así como se le atribuye, como si la ciencia fuera el remedio para todas las cosas, la quintesencia, y no es así. Entonces, un enorme poder capital. Fíjese, la ciencia aparece, y entonces nosotros pensamos que a través de esta herramienta, de la herramienta científica, vamos a lograr ir arrancando los secretos del cosmos, de la naturaleza, de la construcción humana, del ser y todas estas cosas, y que vamos a alcanzar un desarrollo soñado, que vamos a vivir una utopía fascinante, cosa que no ha sucedido, cosa que ha seguido generando mayor crueldad, mayor saña. Yo no sé si hace años haya habido asesinos seriales, si hace 1000, 2000 años había asesinos seriales, no lo sé, pero en estas épocas
ha habido este fenómeno de los asesinos seriales, ha habido fenómenos de masacres brutales por parte de grupos mafiosos y cosas de ese tipo, y entonces bueno, pues se ha convertido en una especie de selva esta humanidad, y de canibalismo social, ¿no? Entonces, un enorme poder se le ha dado al capital, al dinero, a la democracia, que toma mayor fuerza a medida que el hombre va teniendo más libertad, pero aparece un agnosticismo mayor. Ahí estamos dejando de lado el matiz emocional que nos da también gran parte, un gran porcentaje de lo que somos como seres humanos. La sensibilidad, la empatía, la sensibilidad para con los demás. Las ciencias, la liberación sexual de los años 60, las primaveras, desde la primavera francesa hasta las tragedias como la de 1968 en la plaza de Tlatelolco en México, que nunca me canso de decir que fue una estupidez del gobierno en turno, una bestialidad sin nombre del gobierno en turno en ese entonces. Y en todo el mundo, las inventivas humanas y las telecomunicaciones, los paradigmas tecnológicos que se han venido generando, la sublimación del ser humano a través de la ética, el arte, el deporte, la ciencia. Vamos tirados por los caballos de las decisiones intelectuales. Por ahí les va haciendo uno caravanas a estos grandes científicos y a estos nuevos avances, a esta pretensión de colonizar Marte y todas esas cosas. Pero ahí les va, nos vamos olvidando de nutrirnos internamente. Nos vamos olvidando de la necesidad y las decisiones en el sentido emocional y en el sentido espiritual. Hemos dejado de filosofar, de nutrirnos internamente entre nosotros con el lenguaje de nuestro corazón. ¿Qué es esto? Esto es lo que generó la civilización. Fundamentó la civilización. Eso fue la sabiduría de los chamanes. Esto de lo que les estoy hablando, de este lenguaje humano, de nuestro corazón, de nuestra sensibilidad, de nuestra empatía, fue lo que fundó las civilizaciones. La sabiduría de los chamanes, los profetas, los patriarcas, los poetas, los visionarios. No hablo en el sentido económico, no hablo de Ford ni de JP Morgan, ni de ninguno de esos. Estoy hablando de otro tipo de personajes, de otro tipo de héroes, de los patriarcas, de los sacerdotes, que en este mundo emocional dieron origen realmente y sustento a la civilización. Ya temprano, ya por allá muy temprano, Dante Alighieri advierte en la Divina Comedia esta ceguera revolucionaria, que las ideas, si no tienen el matiz emocional y el soporte espiritual, generan un orgullo desmedido. E incluso en este fabuloso poema de la Divina Comedia, Dante Alighieri dice que su guía Virgilio no puede entrar al paraíso, dado su orgullo intelectual. Y ahí están muchos de los sabios de Grecia que no pueden entrar al paraíso, se quedaron en el purgatorio, atravesaron el infierno
llegaron al purgatorio, pero no pudieron ascender al paraíso. No encontraron la fe, no encontraron ese matiz emocional y espiritual, ese que logra poner al hombre en su dimensión real, en su dimensión de humildad. Les debía yo el dato del libro que les mencioné la semana pasada y que también cabe perfectamente de mencionarse en esta edición de Mundo Enigma, que se llama La Marcha de la Locura. Este libro que escribió Bárbara Tuchman, La Marcha de la Locura. Ella cuestiona ahí todas estas cosas. En el libro habla de un asunto sumamente perturbador, como es la presencia constante, la omnipresencia a lo largo de los siglos de la insensatez y la irracionalidad humanas en el gobierno de los hombres, justificado por decisiones supuestamente muy aterrizadas en lo racional. Pero ¿en qué consiste este fenómeno tan lamentable como universal y persistente? Bueno, pues para situar y definir la insensatez, la locura, el libro de Bárbara Tuchman examina varios de estos ejemplos que abarcan desde la renuncia inexplicable y absurda de Moctezuma a su imperio en 1520, cuando llegaron los españoles, hasta el ataque de los japoneses a Pearl Harbor, que les costó que les dejaran caer una bomba atómica. Y en todo ello se descubre un denominador común: el empecinamiento por parte de los gobiernos y en particular de individuos obsesionados por el poder en políticas contrarias al interés general, a pesar de tener la posibilidad de recurrir a otras alternativas más viables y que pudiesen beneficiar a la colectividad. Es la famosa decisión tomada no por el bien general, sino por la supervivencia política. Decisiones donde está totalmente ausente, pero totalmente ausente, el sentido humano, la sensibilidad y la empatía que nacen del mismo ser, pero desarrollando no del ser sin desarrollo emocional interno. Ahí está la bifurcación que más daño, a decir de muchos, ha hecho a la humanidad. Se requiere que el individuo, la persona, también haya revolucionado su conciencia y sus sensibilidades humanas para mejorar como individuo y para mejorar en su entorno. Recordemos lo que se atribuye a este avatar tan cercano a nosotros del cristianismo, al Cristo mismo, que dijo aquel legendario y lapidario pronunciamiento de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma. Y bueno, pues también Erasmo de Rotterdam contribuyó con su granito de arena a decirnos, a hablarnos de este mundo en el que aquel que se deja seducir por los arcanos del delirio, por que se deja ir con la corriente, que se va con el canto de las sirenas, y ahora, utilizando un término que utilizaba el gran maestro Carlos Monsiváis, uno de nuestras grandes mentes en este país, cuando se deja ir a alguien al placer dionisíaco, es excluido, es expulsado y censurado.
En esta nuestra realidad en que predomina el uso de la razón y casi todo este asunto, toda esta cuestión está regida por ella, está tiranizada por ella, por las decisiones puramente intelectuales que sirven muchas veces ambiguamente al poder, porque son decisiones que son muchas veces para justificar actos verdaderamente asquerosos o hasta criminales. Hemos vuelto esta humanidad una humanidad tóxica. El hombre tiene la ferviente necesidad de nombrar las cosas que lo rodean, los fenómenos que acontecen, denota y delimita, crea conceptos a partir de ideas abstractas y etiqueta a los individuos en función de sus características. Y de esa manera, de repente hay algunos a los que llama locos, que son aquellos personajes peculiares que se caracterizan por ser irreverentes, incoherentes o irracionales. Personajes muchas veces satíricos que sobrepasan los límites de la razón, que cuestionan o sacuden las estructuras del paradigma, de los paradigmas establecidos. Gente que llega incluso al mundo de la alucinación, del ensueño, de la mera ilusión, de la utopía o del establishment. Comúnmente consideramos que la locura, o que en la locura, digamos, es una especie de conducta que se desplaza fuera de lo racional o lo normal. Pero aquí preguntaría yo, amigos de Mundo Enigma, ¿quién o qué puede ser tomado como normal? ¿Y cuáles serán las consecuencias? La misma persona que ejecuta un acto va a sufrir las consecuencias, a menos que sea alguno de esos, algún alto mando militar o algún político, alguien así, que todavía hasta la fecha han gozado de impunidad en este país. Pero la mayor parte de los seres humanos comunes y corrientes, bueno, pues tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros actos. Estos últimos pueden ser objetivamente absurdos o inútiles los actos, o completamente instintivos. La diferencia entre lo real y lo irreal desaparece, viéndose perturbada la percepción de la realidad. Pero como lo dijimos en el programa anterior, ¿qué es la realidad real? Fíjense, me parece un trabalenguas o algo insensato, pero ¿qué es la realidad real? Bueno, pues no lo sabemos, no lo sabemos bien a bien, ni lo hemos entendido de una manera más consistente. A muchos personajes de todas las épocas se les ha considerado locos, por ejemplo a Bruno, a Copérnico, a Cristo, de quien hablamos hace un momento, y a otros muchos a los que se les ha acusado de no estar en la realidad o en la normalidad. Esa normalidad que está dictada por decisiones intelectuales, pero no por decisiones emocionales. Esta rama que estamos exhibiendo de las decisiones intelectuales nos está generando cosas y casos de mayor crueldad. Los casos de corrupciones tremendas, masacres atroces aquí en nuestro país, o muchos de los grandes engaños que se han llevado a cabo y las traiciones que han dado origen a las grandes fortunas, como por ejemplo el caso de los Rothschild, que es una de las familias más acaudaladas o quizá la más acaudalada del mundo. Cuando dijeron que Napoleón estaba ganando al ejército inglés, estaba derrotando al ejército inglés en Waterloo, y en base a dicha triquiñuela
se hicieron dueños de casi toda Inglaterra. Fue como una especie de primer acto de manipulación del que aprendieron luego. Lo malo, decía mi abuelita, en paz descanse, se aprende inmediatamente, y lo bueno, que nadie lo quiere hacer, o aquello que cuesta trabajo, esfuerzo y sacrificio, casi nadie lo quiere hacer. Bueno, pues estos señores empezaron a hacer su fortuna de esa manera. Engañaron, miren, el personaje patriarca de esta familia, Nathan Mayer Rothschild, que había nacido en 1777, enviaba información financiera por medio de palomas mensajeras a sus socios comerciales en cartas pequeñas de 8 por 5 centímetros. Y al inicio de la década de 1810 era uno de los banqueros más prestigiados de Londres, que estaba en ese tiempo enfangado en las guerras napoleónicas, y el gobierno británico confió en Rothschild para garantizar la liquidez a las tropas que conducía el duque de Wellington. Entonces, este duque de Wellington, bueno, pues es finalmente el que enfrenta a Napoleón, y Rothschild dice que aparentemente dice que el ejército francés está derrotando a la gente, a estos soldados ingleses, y entonces toda la gente empieza a abandonar Londres, y este cuate compra a precios completos, hasta irrisorios, los comercios y las instituciones financieras y estas cosas, y se hace dueño prácticamente de la banca mundial en ese tiempo, la banca de Londres, por ende la banca mundial. Bueno, pues hay muchas historias de este tipo que nos muestran cuál es la cuna de las grandes fortunas. Esto denota la voracidad cuando no hay nada en el alma, y se vuelve canibalesca cuando el alma está desnutrida, raquítica, cuando no hay nada en el alma, y se establece la competencia canibalesca en la cuestión pecuniaria. Miren, amigos de Mundo Enigma, este enigma revelado por los sabios de todos los tiempos, desde aquel reproche en la era mosaica por perseguir al becerro de oro. Recuerdan ustedes que regresa del monte Sinaí en uno de esos encuentros que va a tener con la espiritualidad de ese tiempo, él dice que con Dios, ¿no?, que se le manifestaba a él, y entonces regresa y ve que están adorando al vellocinio dorado, al becerro de oro, y entonces los regaña y les dice que van a pagarla muy caro por hacer este tipo de cosas y estas cuestiones, ¿no? O lo que este sistema de conocimiento conocido como el cuarto camino enfatiza, que hay dos vías para la posible evolución del ser humano. Para la evolución y la revolución que sufre el ser humano en su vida, no es solamente el desarrollo intelectual el que está llenando de conocimiento al ser humano, nutriéndolo de conocimiento, sino hay otra vía, que es el desarrollo de la comprensión, que eso tiene que ver con las decisiones emocionales. De tal manera que si usted, querido amigo del Mundo Enigma, solamente desarrolla su parte cognitiva, la parte intelectual, se estará convirtiendo en una especie de robot computadora, o sabiondo, o en un psicópata, y al paso del tiempo se convertirá en un intelectual cascarrabias cuando llegue usted a viejo, porque no hay ningún soporte ni ningún manejo emocional adecuado. Si por el otro lado desarrolla una gran empatía y comprensión con el prójimo, pero se queda enano en el centro del conocimiento, en el centro intelectual, su parte de conocimiento es raquítica, se va a convertir en un ser enormemente compasivo, pero en un tonto e ignorante, aunque sumamente comprensivo,
porque estas dos cualidades deben ser trabajadas al unísono para la posibilidad de un desarrollo armónico. Y si todos obtenemos ese desarrollo armónico, la sociedad va a convertirse en una sociedad armónica. Por ejemplo, si usted ve en las insignias de los médicos, los símbolos médicos, bueno, pues tienen un báculo y tienen un par de serpientes que van subiendo, serpenteando a través del cuerpo de la cruz, del cuerpo del báculo que tienen ahí, no es cruz, del cuerpo de este báculo, y eso significa la comprensión y el conocimiento. Estos dos, el médico debe ser humano, debe ser comprensivo, pero debe tener un enorme caudal de conocimientos para aliviar el dolor y combatir las problemáticas generadas en la salud humana. No puede ser solamente planteamientos filosóficos ni el lado mecánico y materialista. Después de esta pandemia, seguramente quienes sobrevivan o sobrevivamos, quizá vayamos a preguntarnos ¿para qué se me permite sobrevivir a estos asuntos, a este tipo de situaciones? Cuando veamos esta devastación que se genera a través de este tipo de eventos, nos sentiremos los que estamos en el inicio de una especie de apocalipsis. Somos gente que seguirá creyendo en el canibalismo económico. Pregúntenselo ustedes, amigos, en el gandallismo social y tecnológico, o voltearemos a ver a nuestros prójimos. Dejaremos de estigmatizar a la gente por su condición económica o sus creencias religiosas o políticas. Seguiremos creyendo que el estatus es el santo grial del éxito social, o dejaremos de creer que nuestra vida se justifica por lo que compramos o por lo que acumulamos. Hágase todas estas preguntas, amigo de Mundo Enigma. Y bueno, pues por hoy aquí vamos a concluir esta emisión. Decisiones intelectuales y emocionales, un tema muy reflexivo, el péndulo de la confusión. Amigos míos, si Dios nos presta vida, nos vemos la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital por Radio Nesa, la radio de todos. Y ya están comenzando las vacunaciones a adultos mayores. Ojalá nos toque pronto a los que nos toque y podamos pues sobrevivir y nos sigamos viendo por algún tiempo más en su programa. Bueno, amigos, pues hasta pronto.